Saludos, bienvenido a un nuevo espacio en el que tenemos una invitada de honor. Ella es Micaela Navarro Garzón. Le agradecemos profundamente el tiempo que nos va a dedicar porque sabemos que su agenda es muy apretada. Gracias ante todo, Micaela, por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Bueno, Micaela, como decíamos, una agenda muy apretada, son muchos cargos, sobre todo senadora por Jaén, presidenta de la Comisión de Igualdad, también presidenta del PSOE de Andújar y de honor de Jaén. Y bueno, pues una trayectoria que todos conocemos amplísima en las diferentes capas de la vida social y política de esta tierra de España, porque bueno, comienza pues perteneciendo a las asociaciones de los movimientos vecinales y de mujer, y bueno, desde ahí pues no ha parado ese, como anteriormente nos decía, ese pico de sierra, subir y bajar, que te ha venido muy bien para tener un conocimiento pleno tanto de lo que ocurre y de las problemáticas que hay arriba, como también de conocer la problemática de abajo, de la ciudadanía, de ese día a día de los pueblos. Micaela, en la semana próxima, bueno, pues hay una ley importante que tiene que ver con el empleo, uno de los asuntos que afecta pues directamente sobre todo a los jóvenes y a las mujeres, y además va a ser ponente en ella. ¿Te parece que comencemos hablando de este asunto? Sí, sí, perfecto. Bueno, para mí es un honor, es un privilegio. Bueno, una cosa son las responsabilidades que tenga y otra cosa es la tarea preferente que yo tengo en este momento. La tarea preferente es la de ser senadora por la provincia de Jaén y trabajar por esta provincia, coordinar también el grupo parlamentario de Andalucía en el Senado y bueno, y ser la presidenta de la Comisión de Igualdad, porque en ella, por ejemplo, esta semana, además de la Ley de Empleo, de la que vamos a hablar ahora mismo, esta semana vamos a ver también de cara al próximo pleno del 7 al 9 de febrero, tanto la ley de reforma de la interrupción voluntaria del embarazo como la ley LGTB o ley trans, como conocemos más popularmente. Son dos de las leyes. Una de ellas todavía está en proceso de enmiendas, termina el proceso de enmiendas mañana. Tendremos reunión de la mesa y de las portavoces de todos los grupos parlamentarios. La tendremos el viernes por la mañana y a partir de ahí pues definiremos el día que vamos a hacer las ponencias y la comisión. Las ponencias no es más que reunirse una o dos personas de cada uno de los grupos parlamentarios, las que ha decidido cada grupo parlamentario, e intentar ponerse de acuerdo sobre las enmiendas que se han presentado a lo largo del plazo que ha estado abierta la ley. Estas dos leyes ya están aprobadas en el Congreso, pero falta el trámite del Senado. Si en el trámite del Senado ninguna de ellas tiene ninguna enmienda, estas leyes directamente ya pasan al Boletín Oficial del Estado y ya se convierten en ley. Si hay alguna enmienda, inmediatamente tienen que volver al Congreso de nuevo. Así es que es una tarea apasionante. Yo creo que a veces la ciudadanía lo único que percibe es el ruido que hacemos nosotros mismos, las discusiones, algunas veces bastante estériles, que tenemos. Pero yo quiero poner de manifiesto también que detrás de eso, que es lo que suele salir en los medios normalmente, detrás de eso suele haber muchas horas de trabajo, suele haber mucho entendimiento entre todos los grupos parlamentarios para intentar, cada uno desde su perspectiva, pues aportar y mejorar la iniciativa legislativa. Y hablando de la ley de empleo, bueno, pues una reforma de la ley de empleo que me parece que era imprescindible porque el mercado laboral ha cambiado muchísimo, el desarrollo de las nuevas tecnologías ha sido impresionante y, como es lógico, las leyes, la legislación se tiene que adaptar precisamente a las necesidades del mercado. Y esa nueva ley, de la que yo voy a tener el honor de ser ponente, además es una ley que va a tener muy en cuenta las dificultades que tienen especialmente aquellas personas que todavía siguen siendo más vulnerables, y no por cuestiones de formación, no, en el mercado laboral, como son las mujeres y los jóvenes. Y especialmente también las mujeres jóvenes, y sobre todo cuando están en una edad en la que ellas mismas piensan que tienen que elegir entre su desarrollo profesional pleno y al mismo tiempo
tener y formar una familia o una pareja y tener unos hijos, desde ese momento pues las mujeres jóvenes en las mismas condiciones de formación tienen más dificultades todavía hoy que tienen los hombres, y esas cuestiones hay que resolverlas, no solo desde la ley de empleo, hay que resolverlas también como se está haciendo con reformas que tienen que ver con más plazas en escuelas infantiles, con apoyo también a las familias para que las propias familias puedan planificar su vida. Bueno, pues una ley, como digo, apasionante, que va a tener en cuenta también en esa reforma alguna disposición concreta que tiene que ver con el empleo para las personas con alguna discapacidad, para priorizar de alguna manera que todo el mundo tenga derecho a tener derechos. Yo no me canso de decir esta palabra, pero creo que dejaré de decirla el día que se convierta en una realidad. Todavía hoy no lo es, aunque la Constitución diga que sí, que todo el mundo tenemos los mismos derechos. No todo el mundo tenemos luego las mismas oportunidades, y hay que convertir los derechos en oportunidades. Micaela, hablemos también del tema de las viviendas. ¿Qué pasa con la vivienda, esa ley de vivienda que está también un poquito aún entre bastidores? Hay posiciones muy distintas entre los grupos que digamos que se posicionan a la derecha y a la izquierda de su grupo. Y bueno, hace falta ese consenso entre ambos porque es una materia que afecta pues a varios lugares, ¿no? A esas posiciones. Unos por un lado pues exigen una normativa que puede ser muy beneficiosa para determinadas personas sin vivienda y tal, pero también por otro lado la otra parte pide que se cuiden los derechos y se garanticen los derechos de quienes tienen una vivienda. ¿Cómo va este asunto? Bueno, como todas las leyes que son complejas y que tienen que además intentar armonizar derechos distintos, y en este caso lo son, el derecho que tiene una persona a tener un techo. Yo el otro día veía, no sé en qué programa de televisión, a una señora con 64 años que, bueno, por fin ha encontrado, tiene en Barcelona creo que una habitación alquilada por la que paga 300 euros y ella cobra 400, no llega a 500. Bueno, pues es prácticamente imposible que una persona en esas condiciones, con muchas dificultades, porque también tiene algunas dificultades, no solo ya por la edad, sino por la formación, por su propia movilidad, tiene dificultad para encontrar un empleo. Es muy difícil que esa persona pueda vivir con dignidad, y creo que cualquier gobierno, sea del color político que sea, tiene que intentar que todo el mundo tenga derecho a tener una vivienda digna. Yo cuando hablo de derechos también me gusta hablar de obligaciones, ¿eh? Los derechos no pueden venir solos. Los derechos tienen que ir acompañados siempre de obligaciones y de responsabilidades, porque de la misma manera que una persona tiene derecho a tener una vivienda digna y un techo donde tener a su hijo, o personas mayores que se ven al final de su vida desahuciadas, también tienen la obligación de cuidar de esa vivienda. Porque también hemos visto y conocemos experiencias que no tenemos que irnos muy lejos, donde una persona llega a una vivienda y bueno, pues no la cuida como debiera, ¿no? Pero ¿por qué esta ley tiene más dificultades? Pues porque hay que conciliar dos derechos que tienen que ser conciliables. Y es el derecho a la propiedad, de un Estado democrático y garantista como el nuestro, el derecho a la propiedad. Si yo he invertido el dinero que he ganado o que he heredado, o como quiera que sea, porque yo creo, me gusta hacer hincapié también en una cosa: yo no quiero que haya pobres, yo no quiero que haya personas que no tengan para comprar el pan, pero creo que hay que acabar con la pobreza, no con la riqueza. Yo lo que importa realmente es que todo el mundo tenga un mínimo, sus mínimos cubiertos. Eso no lo vamos a resolver si acabamos con los ricos. No, tenemos que acabar con los pobres, con la pobreza, mejor dicho, no con quien tiene mucho dinero, porque además quien tiene mucho dinero también, de quien tiene mucho dinero también dependemos de que invierta. Yo he escuchado en estos días también hacer algunos comentarios contra el empresario de un centro comercial muy importante, y no los entiendo, ¿no? Porque gracias a que ese señor ha invertido y tiene miles de supermercados por toda España, pues hay muchas familias también que están viviendo. Lo que hay que exigirle a esa persona
es que tenga unas condiciones laborables dignas. Pero no podemos criticarla porque tenga dinero, ¿no? Pues con la vivienda pasa igual. O sea, yo tengo una vivienda y puedo ponerla a disposición de un alquiler, pero yo lo que necesito es tener la garantía de que si yo un día la necesito, pueda disponer de ella. Y además pueda disponer de ella en las mismas condiciones que yo la di. Bueno, pues en conciliar esos derechos es en lo que en este momento está el Gobierno de España y los grupos parlamentarios. Son leyes en las que normalmente se suelen presentar miles de enmiendas, miles, no digo y no es en sentido figurado, sino que son miles de enmiendas que hay que mirar una por una, porque incluso a veces se presentan enmiendas a una ley que luego tú no apoyas, pero que sin embargo has presentado una enmienda que mejora la ley. Y lo que hay que tener es altura de mira. Yo creo que las cosas no hay que mirarlas en función de dónde vengan, sino en qué aportan. ¿Aportan algo positivo? Y bueno, pues da igual de dónde vengan. Tiene que ser apoyada. Lo que no puede ser es una estrategia que estamos viendo también últimamente, y es todo aquello que presenta el Gobierno de España, todo. Lo estamos viendo, lo vamos a ver en los próximos días. Nos pasó con la reforma laboral, nos pasó con la subida del salario mínimo. Si se subía el salario mínimo se iba a destruir el empleo. Se subió el salario mínimo, no solo no se ha destruido empleo, sino que se ha generado mucho más empleo. La reforma laboral, bueno, pues la reforma laboral ha hecho posible que en la provincia de Jaén, por ejemplo, haya habido un 62% más de contratos indefinidos que en el año 2021. Luego, no es lo mismo que tú sepas que tienes una estabilidad en tu empleo y que no solo tengamos empleo, sino que tengamos un empleo con un salario digno también. Yo creo que he contado también más de una vez, posiblemente por la generación a la que pertenezco y por la familia a la que pertenezco, a mi padre no le ha faltado trabajo nunca en la vida, nunca. Trabajo no le faltaba, al revés. Había días que hacía 2 jornales, pero es que los jornales eran tan escasos, tan escasos. Entonces, de lo que se trata es de que una familia tenga empleo, pero que además tenga un empleo que le permita mantener a sus hijos, ¿no? Y nos pasa con eso, y nos pasa con la reforma de las pensiones. Bueno, pues en este momento, solo en nuestra provincia, en la provincia de Jaén, hay más de 145.000 personas que están cobrando una pensión y que de media están cobrando en los últimos años 200 euros más que cobraban hace 3 años o hace 4 años, ¿no? Bueno, pues el gobierno de Pedro Sánchez hará cosas que podrán ser mejorables como todos los gobiernos, pero creo sinceramente que está tomando medidas que está beneficiando en gran parte a muchos sectores de población que tenían serias dificultades, ¿no? Como son los pensionistas, como es la subida de las becas, que también es importante. El talento y el avanzar en la vida no puede depender solo del dinero que tenga tu familia, tiene que depender también del apoyo de las políticas públicas. Fin de semana de manifestaciones, lo hemos visto en los centros de las capitales, en este caso de España, bueno, pues con un cierto número de personas siguiendo unas convocatorias de ciertos grupos políticos. Y bueno, ayer estuvieron precisamente en el Congreso de los Diputados un día ajetreado desde las 4 de la tarde más o menos hasta la medianoche, ¿no? En la que, bueno, pues parece ser que según pues, redes sociales y la información de la que disponemos, Pedro Sánchez parece que puso un poquito el punto en la I. ¿Cómo valora la jornada de ayer y esto que está ocurriendo, estas movilizaciones? También estamos frente, bueno, pues a elecciones tanto municipales como generales a la vuelta de la esquina. Hablemos un poquito y cuéntenos a nivel particular qué opina de todo esto. Y si cree que va a ser la tónica dominante en estos meses. ¿Cómo veis? Bueno, el pleno que hubo ayer en el Congreso se hará también el día 31 de enero en el Senado. A las 4 de la tarde también comparecerá el presidente del Gobierno, además lo hace a petición propia para explicar la situación económica, para explicar también el nuevo Real Decreto y bueno, pues todo lo que se ha ido haciendo en este momento, con la subida de las pensiones, con abrir de nuevo la hucha de las pensiones, porque no solo hay que garantizar
las pensiones para quienes las están cobrando en este momento, sino garantizar las pensiones para todas aquellas cohortes de población que pueden tener más dificultades, porque quienes están cobrando ahora la pensión tienen una base de un número de personas que cotiza muy alto, pero poco a poco hay menos personas, porque cada vez nacen menos niños y hay menos personas. Entonces es normal que cada vez haya menos personas cotizando. Por eso es importante la reforma laboral, es importante la subida del salario mínimo, es importante el adaptar las cotizaciones también a la realidad del futuro de las pensiones, y es importante ahorrar. Y ahorrar significa de nuevo abrir, como lo hizo también José Luis Rodríguez Zapatero, abrir una hucha, la hucha de las pensiones que conocemos, que no es más que la hucha, como la hucha que tenemos nosotros en nuestra casa, con una diferencia. La hucha que nosotros tenemos en nuestra casa la podemos abrir cuando queramos. La hucha de las pensiones no la puede abrir ningún gobierno, sea del color político que sea, cuando él quiera, porque estamos hablando de dinero público y del dinero público hay que dar cuentas normalmente. Entonces, él va a comparecer el día 31 también en el Senado, y previo a eso me pregunta por la manifestación. Mire, en un país democrático como el nuestro, yo creo que todas las manifestaciones son legítimas, y más si están autorizadas, debidamente autorizadas, como tienen que estar, no ningún problema. ¿Qué veo yo? Y me daría igual, se lo puedo garantizar, me daría igual. A mí me duele en el alma cuando veo que se le falta el respeto, porque una cosa es no estar de acuerdo, se puede no estar de acuerdo, pero insultar, poner en duda, decirle al presidente del gobierno, no sé, yo es que a mí me ha decepcionado mucho el señor Feijóo, porque yo siempre lo he tenido por una persona muy moderada, muy, no sé, de otra manera. Y cuando yo vi el otro día cómo en un país democrático como este, que tiene unos procesos electorales que a la vista está, que están cerca, porque por eso hay también más gresca, le dice al presidente del gobierno que se vaya de la política. ¿Pero cómo? ¿Tampoco seguro está usted de sí mismo y de que puede ganar las elecciones que quiere que su adversario político, que en este momento es el presidente del gobierno, y como presidente de gobierno hay que tenerle un respeto, como hay que tenérselo a él, si algún día lo es? ¿Tan poca confianza tiene usted en que va a ganar las elecciones o que va a ser el candidato realmente por el Partido Popular, que quiere que el presidente del gobierno se vaya? ¿Por qué? En democracia hay que aceptar las reglas del juego, y las reglas del juego son cuando nos vienen bien y cuando no. Ahora el señor Feijóo estaba pidiendo también que gobierne la lista más votada. Bueno, pues si ellos hubieran respetado la lista más votada, el señor Moreno Bonilla no hubiera sido presidente de Andalucía en la anterior legislatura. Y si no hubiera sido en la anterior, pues no sabremos en esta. Pero es que tampoco hubiera tenido presidente del Partido Popular Murcia, ni Madrid, ni Castilla-León. Así. O sea, tuvieron presidentes autonómicos del Partido Popular por la suma legítima de otros partidos políticos, pero no porque ganaron las elecciones. Bueno, ya le dijo Ayuso que ella no está de acuerdo con eso, porque ella sabe bien de lo que habla, ¿no? Como por ejemplo, yo recuerdo el pacto que se hizo con todos los grupos políticos, pero se empezó a trabajar el Partido Socialista y el Partido Popular a nivel partido contra el transfuguismo, para que nadie se vaya y apoye una moción de censura que pueda tener otros intereses espurios detrás, ¿no? Bueno, pues se hizo un pacto contra el transfuguismo, y el Partido Popular en este momento acaba de incorporar a su partido y a sus listas a 2 diputados de UPN de Navarra, que cuando la reforma laboral decían que iban a votar a favor de la reforma, y el Partido Popular los convenció para que votaran en contra, creyendo que iban a tumbar la reforma, y luego por los azares de la vida
quisieron que un diputado del Partido Popular se equivocara y saliera adelante la reforma, ¿no? Entonces, las manifestaciones, para mí todas legítimas. Lo que para mí es importante es que pueda estar esa calle llena, manifestándose de personas que no piensan como yo, y yo pueda pasar por al lado con toda la tranquilidad del mundo, yo quien piense como yo. Eso es una manifestación legítima. O viceversa, o que yo me esté manifestando y pase alguien que no piensa como yo, jamás le faltaría el respeto yo a esa persona. Jamás. Esa es la clave de la democracia. Ahora, poner en duda, poner bajo sospecha permanente al gobierno de España, no entender a estas alturas que es un gobierno que no tenía mayoría absoluta, pero que consiguió formar gobierno. Bueno, pues es un gobierno legítimo. Lo mismo que fue el gobierno de Andalucía en la anterior legislatura. En la anterior legislatura el Partido Popular tuvo el peor resultado de toda su historia en Andalucía. Y sin embargo, el señor Moreno Bonilla consiguió ser presidente del gobierno. Pues ya está, no hay más que hablar. Pero para mí, cuando falla la base que es el respeto, hay muchas cosas que se empiezan a resquebrajar, porque luego queremos pedirle a la ciudadanía que acepten y respeten las normas. Pues la mejor manera de hacerlo es dando ejemplo. Micaela, hablemos un poquito de esta provincia. ¿Cómo está? ¿Qué perspectivas tenemos? ¿Años de sequía? ¿El precio del aceite de oliva está bien, pero hay poquita cosecha? La lluvia nos está amenazando. La PAC, por otro lado, la industria en esta provincia que está, bueno, avanzando un poquito, pero no lo que necesitamos realmente. ¿Qué tal? A ver, Jaén ha sido siempre una provincia eminentemente agrícola, ¿no? Y que ha dependido siempre de la lluvia y del viento. Siempre estamos mirando para arriba. Unas veces porque llovía mucho y otras veces porque llueve poco o no llueve en el momento justo, ¿no? Yo creo que poquito a poco Jaén ha ido diversificando bastante ese ámbito. Y ya no dependemos tan exclusivamente de la agricultura, del campo, aunque también hay que reconocer que también en la agricultura se han producido probablemente las mayores transformaciones que se ha producido en ningún otro campo. Eso tiene su parte positiva y también tiene su parte negativa, porque lo que ha hecho con algunas de esas transformaciones ha sido en muchos casos destruir empleo. Por ejemplo, en el olivar. En este momento estamos viendo como en muchos sitios incluso están arrancando olivos centenarios y están sembrando olivar intensivo. Eso significa destrucción de mano de obra, pero si de otra parte también mira que hay personas que quieren recoger la aceituna y no encuentran mano de obra disponible que quiera realizar ese trabajo, con matices que sean, a lo mejor hay que ver también los salarios, hay que ver también otras muchas cosas. Pero eso significa que en ese mundo cambiante, por eso hablaba de que hay que reformar la ley laboral. También Jaén poco a poco ha ido avanzando en el ámbito de la industria. Y Jaén, lo que pasa es que muchas veces tenemos cosas muy cerca y no las conocemos. Hay empresas que tenemos muy cerca que exportan fuera prácticamente toda su producción. Y ni siquiera sabemos que existen y están en polígonos muy cerca de nosotros. Y ha habido ciudades que han consolidado un tejido industrial bastante importante en la provincia. Yo creo que eso es básico para que sigamos avanzando. Bueno, creo que hemos tenido una noticia últimamente que va a ser un antes y un después también en la provincia de Jaén, porque unido a eso, al CTDES, a esa inversión no solo muy importante en cuanto a dinero, en cuanto a millones de euros, sino también de manera estratégica, porque es que es una manera de colocar estratégicamente a la provincia de Jaén en el mapa, pero no de España, en el mapa mundial, porque estamos hablando de una industria a la que miran desde fuera también. Eso significa
es que muchas veces dice, es que a Jaén no vienen más industrias porque por el tema de los trenes. El otro día me pasaba una cosa curiosa con una persona que tienen que ir a Madrid la semana que viene y me cuenta, ay sí, acabo de sacar los billetes de Linares Baeza para ir a Madrid. Y digo, ¿por qué de Linares Baeza? Hay un tren, y hay muchísima gente que lo sabe, pero hay mucha gente que no coge el tren, ¿no? Yo es que lo cojo mucho, por eso lo sé. Pero en este momento hay horarios de trenes de Jaén a Madrid que en 3 horas... se llama incluso, si tú entras en internet buscando AVE Jaén Madrid, porque es el enlace de los medias distancias, llegas a Córdoba y en Córdoba te recogen y te vas directamente al AVE. Hay un primer tren que en 3 horas está en Madrid, saliendo de Jaén, y por supuesto para en Andújar. Bueno, hay muchas estructuras a veces que como no utilizamos, seguimos teniendo todavía ese cliché. ¿Y no hace falta que nos vayamos a Linares Baeza? Pues no hace falta. Te puedes ir desde Andújar tranquilamente y además desde Córdoba vía AVE. Bueno, pues hay muchas cosas que no conocemos realmente de lo que tenemos en nuestra provincia. El aceite de oliva, pues para nosotros es también un poco nuestra seña de identidad. El aceite de oliva tiene buen precio. Bueno, eso es bueno para los productores. El que tenga un precio también excesivo, pues tiene sus dificultades para los consumidores. No, a veces se ponen a unos precios, por eso lo de la bajada del IVA que ha hecho el gobierno ahora, pues no es que signifique mucho, pero bueno, pues algo es algo, ¿no? No es lo mismo pagar un 5 o un 10% más que pagarlo de menos, pero es verdad que se está poniendo en valor el aceite de oliva. Tiene un valor que antes no tenía, pero entre otras cosas, porque el valor añadido se lo estamos dando aquí. Ya no sale todo, aunque sigue saliendo mucho, pero no sale todo el aceite de Jaén en cisterna, que es lo que no dejaba margen. Ya gran parte del aceite que sale de la provincia de Jaén sale envasado, y además envasado para competir en los mejores mercados del mundo. Bueno, pues eso también es un esfuerzo que entre los ayuntamientos, las diputaciones, la Junta de Andalucía, el Gobierno de Andalucía se ha ido haciendo, y el Gobierno de España se ha ido haciendo progresivamente, ¿no? Entonces, para mí es que ha sido muy importante, porque la verdad es que fue un palo cuando estábamos esperando lo del famoso Colse y luego no llegó, ¿no? Ahora decimos, yo pienso, bueno, no estaría para nosotros, yo soy muy del destino, ¿no? Yo pienso mucho en eso. Posiblemente eso no era lo nuestro, porque es que lo de ahora es infinitamente mejor que era aquella inversión, que ojalá y hubiera llegado, ¿eh? Pero claro, si hubiera llegado aquella, no había llegado esta. Así es que yo creo que Jaén tiene, en cuanto a la industria, en cuanto a la infraestructura y en cuanto a todo, un antes y un después de la implantación del CTDES. Andújar, hablemos de nuestro municipio, de la gestión de los últimos años, ¿qué tal? Bueno, yo creo que Andújar, yo la veo, bueno, pues como la ves tú, la vemos todos los que vivimos aquí, que somos muy de Andújar, ¿no? Sí. A mí me dicen a veces, cuando voy en coche y pasamos por ahí por el Montesillo, ¿no? Antes de llegar al cruce de Marmolejo, ¿qué es lo primero que hacemos la gente de Andújar? Mirar al santuario, ¿no? Mirar allí. Y me dicen, ¿qué de Andújar eres? Bueno, pues sí, hay cosas que uno no las entiende, o hay quien no las entiende hasta que no las vive, ¿no? Y como esas cuestiones tienen que ver con algo íntimo de las personas, yo creo que ahí no tenemos por qué opinar, porque cada uno somos como somos. Pero Andújar, a mí me parece que Andújar ha tenido una transformación importante en los últimos años, muy importante. Yo no entro ya, porque lo hace Pedro, nuestro alcalde, muy a menudo, en cuanto a la reducción de deuda. Es muy importante, porque no es lo mismo estar pagando 10 que estar pagando 3 de intereses, no es lo mismo, eso lo puede saber quien tenga una hipoteca. Y no es lo mismo cuando tú pagas sobre un capital de 10 millones que cuando pagas sobre un capital de 1. No es lo mismo. Y estamos hablando de dinero público que puedes destinar a otras cosas. Se va a hacer
una inversión que yo sé que, como toda obra, pues será molesta en el principio, pero nos pasará como con hacer peatonal la calle Ollería y calle San Francisco, que yo recuerdo que cuando se hizo, todo eran protestas, y ahora no nos imaginamos que no sea peatonal, ¿no? Bueno, pues el arreglo que se va a hacer, la obra, la transformación que se va a hacer en todo el entorno del mercado y del ayuntamiento, yo creo que le va a cambiar radicalmente la fisonomía también al centro de Andújar. Lo que se está haciendo también en Las Vistillas, uniendo con esa ruta que se va a hacer por no sé exactamente cómo se llama, pero bueno, ruta saludable esta, por la orilla del río Guadalquivir. Que no vivamos de espaldas al río. Tenemos la suerte de vivir cerca del río, vamos a incorporar al río en nuestras vidas, aunque a veces el río viene enfadado y nos da algún disgusto, pero vamos a incorporar al río en nuestras vidas. ¿Problema en este momento en Andújar? Bueno, pues un problema que viene un poco de largo con el tema del suelo industrial, y esa es una realidad. Y la realidad es que si el desarrollo que se inició y se puso en marcha en Llanos del Sotillo hubiera seguido esa trayectoria independientemente de quién gobernara, y también es legítimo que cuando tú gobiernas quieras darle otra perspectiva, pero el quererle dar otra perspectiva, yo recuerdo aquellos momentos de gobierno del Partido Popular que entendían que había que hacerlo de otra forma, que no tenía que ser la Junta de Andalucía quien invirtiera, sino que tenían que ser los particulares. Bueno, pues ahora estamos viendo cómo, por desgracia, el cambiar y que fueran los particulares, capital privado, el que invirtiera, que a mí me parece estupendo. Yo creo que no hay que cerrar nunca, hay que combinar y sumar lo público, la inversión pública con la inversión privada. Pero cuando tú te centras en eso, pues llega un momento que cuando eso falla, te ves en un cuello de botella y ves ahora que además, bueno, y para colmo, la planificación que acaba de presentar el Gobierno de Andalucía hace pocos días, según me contaba el alcalde, pues ya no está contemplado como zona logística, ni siquiera contemplado como zona logística esa zona, que era el pulmón que tenía Andújar para poder ofrecer más suelo industrial. En este momento el alcalde y el equipo de gobierno están trabajando, evidentemente, para poder poner a disposición suelo en otros sitios, pero ahí hay una dificultad. Pero es que esas cosas hay que entenderlas. Los árboles no echan fruto al día siguiente de plantarlos. Por eso, en la política hay que tener en cuenta que hay que plantar árboles independientemente de que tú creas que vas a recoger el fruto o no. A lo mejor el fruto, cuando se recoja, tú ya no estás gobernando, pero lo va a recoger la gente de tu pueblo. Y lo importante es eso. Hay cuestiones en política que no pueden ser cortoplacistas. Y ese tipo de cosas no pueden ser cortoplacistas, porque normalmente llevan unos trámites largos. Y como llevan trámites largos porque intervienen otras administraciones públicas, pues no podemos de la noche a la mañana cambiar los criterios, ¿no? Pero vamos, yo creo que Andújar es una ciudad que vuelve a ser ese referente también en la comarca, donde creo que el turismo también está a veces. Yo estuve en la inauguración de uno de los bloques de apartamentos turísticos que se hicieron, que además me parecieron geniales. Eso te demuestra, si se siguen poniendo en marcha infraestructuras que tienen que ver con el turismo, es porque el turismo está cada día más presente. Pero cuando me encuentro a personas, en Madrid incluso, que me hablan de algún recurso que hay en Andújar, lo que hay montado también en torno al lince, muchas cosas que a veces ni siquiera conocemos bien las personas que vivimos en Andújar, ¿no? Y lo conocen personas que vienen de fuera. Bueno, pasará también al revés, que nosotros vamos a conocer otros sitios y sabemos lo que hay allí y los que viven allí no lo saben, ¿no? Pero bueno, yo creo que Andújar es una ciudad que en los últimos años ha tenido un cambio importantísimo, y dinamismo y ganas de luchar, que es lo que tenemos siempre, y de salir adelante.
y yo creo que las cosas van muy bien, que Pedro y el equipo de gobierno lo está haciendo muy bien, lo hizo Paco también en su momento, y Paco es una gran persona y fue un gran alcalde, y yo creo que ha tenido también un digno sustituto en Pedro. Micaela, para ir finalizando, porque el tiempo se nos agota, no es ilimitado, vamos a, si le parece, hablar de igualdad, de esta este área que usted, de la que usted es responsable, digamos, en el Senado. Es una materia complicada también. Bueno, pues la ley del sí, la ley, bueno, todo lo que está ocurriendo, las cifras de mujeres que siguen ese goteo incesante que tanto nos duele, que sigue estando ahí a pesar de que se han puesto multitud de medidas en marcha. En fin, hablemos un poquito de este asunto y de cuáles son las perspectivas, qué se ha hecho, sobre todo cómo, en fin, si hay iniciativas nuevas para intentar erradicar lo antes posible esta situación muy, muy dolorosa, porque esto es una guerra en silencio que, bueno, nos va a costar muchas batallas hasta poder superarla. Se va a superar, no cabe ninguna duda. Por eso está trabajando, pero sí que es un asunto que duele. ¿Cómo va todo este asunto? Bueno, yo creo que de todo lo que hemos hablado, probablemente lo más complejo y lo más difícil y lo más doloroso es esto. Porque además es una cuestión que uno cree que no va contigo. Sobre todo cuando estamos hablando de violencia, tú crees que es algo que siempre pasa a veces con los accidentes de tráfico, ¿no? Tú crees que eso siempre le pasa a otros cuando salen a la carretera. Bueno, pues con la violencia contra las mujeres, casi siempre tú crees que esas cosas son, no sé, de otro tipo de personas, No. Y además no hay algo más duro que cuando un día tú llegas a tu despacho y te encuentras sentada en la silla de enfrente una persona que lo primero que te dice es: jamás creía yo que me vería aquí sentada para contarte lo que te voy a contar. Y es que su hija, con una carrera universitaria, con una independencia económica, con una pareja aparentemente buena, sin problemas, más allá de las discusiones que todo el mundo tiene, porque discusiones y diferencias todo el mundo puede tener, pues de pronto llegó anoche con alguna copa que más. Tampoco hace falta que se tome alguna copa de más. Las copas no pegan. Las copas no pegan. Quien pegan son los maltratadores. Ni siquiera digo los hombres, cuidado, porque la inmensa mayoría de los hombres no son maltratadores. Pero quien pega es el maltratador, el agresor, no las circunstancias. Porque dice, no, es que estaba en paro, es que estaba... No. Quien es maltratador y quien le gusta controlar y dominar, lo hace, sea las circunstancias que sean. Bueno, pues en este caso, un caso absolutamente real, pues me viene y me dice eso: jamás pensé que yo vendría a contarte esto, que a mí me pasaría esto. Bueno, pues llegó anoche, la empujó, menos mal que esta chica tuvo la reacción valiente y lúcida en ese momento de decir: aquí te quedas, que yo me voy. Incluso la casa la tenía alquilada ella, pero ahí te quedas y me voy. Porque no siempre se tiene esa posibilidad, porque hay que saber también, o hay que entender que no siempre las mujeres están en condiciones de poder irse, en condiciones físicas y en condiciones mentales, porque un maltrato no se produce como alguien que te agrede ahí cuando vas por la calle, que tú reaccionas inmediatamente. Un maltrato, este tipo de maltrato, antes hay un trabajo previo de anulación, de ya no lo vuelvo a hacer, hoy te insulto, mañana, hasta que va destruyendo tu autoestima. Por eso es muy difícil que una mujer tome la decisión de manera rápida cuando se produce la primera agresión. Pero vemos situaciones, bueno, la que veíamos antes de ayer, ¿no? El que asesinó a su pareja y a la hija de la señora de 8 años. Es que, ¿cómo previene eso?
¿Qué pido yo aquí? Bueno, pues si siempre pido que haya diálogo, que haya consenso, que hablemos. Hay partidos políticos con los que es imposible prácticamente hablar de esto, ¿no? Porque niegan la mayor. La ultraderecha dice que el maltrato contra las mujeres no existe, que también se maltrata a hombres. Mira, la violencia no hay que legitimarla nunca en la vida. Yo condeno la violencia contra las mujeres y si una mujer agrede a un hombre también, pero es que la inmensa mayoría del maltrato, de los asesinatos, se comete contra las mujeres y contra los hijos, algunas veces sus propios hijos. Quien es capaz de matar a sus propios hijos para hacerle sufrir a su madre, ¿de qué no va a ser capaz? Se aprobó la ley en el 2004, una ley integral. Se han aprobado medidas, se han aprobado pactos de Estado, que tenemos incluso una comisión en el Senado de seguimiento de ese pacto de Estado, donde están las comunidades autónomas, donde están los ayuntamientos, donde están los gobiernos, cuando estuvo el Partido Popular, cuando está el Partido Socialista, igualmente. Bueno, pues yo lo que pido, por favor, discutamos y tengamos diferencias con otras cosas, pero no con esto. No nos tiremos en cara de es que aquí hay más porque gobierna fulanito, porque gobierna setanito. No, responsables de la violencia contra las mujeres son quienes ejercen la violencia, quienes están gobernando, de verdad. Personas que jamás van a estar en contra de esa lucha, no se les puede pedir, se les puede pedir que sean responsables en el desarrollo de toda medida que haga posible la protección de esos menores y de esas mujeres. Pero no se les puede hacer responsables de la violencia que, si matan a una mujer, la culpa ¿cómo la va a tener el presidente de Andalucía ni el presidente del gobierno? Es que no es así. Ahora, el presidente de Andalucía y el presidente del gobierno tienen que ser responsables de poner en marcha todas las medidas posibles y sumarlas. Creo sinceramente que sigue habiendo bastante consenso en ese aspecto todavía, pero hay que estar en guardia, porque mientras siga habiendo un partido político de ultraderecha que niegue que existe la violencia, hay un riesgo porque están legitimando algunas actitudes, ¿no? Y no podemos hacerlo porque estamos viendo que solo en lo que va de año, si no me equivoco, son 8 mujeres ya y 1 o 2 niños. Así es que sigamos sumando fuerza y esfuerzos. No nos olvidemos de las organizaciones de mujeres, no nos olvidemos de los ayuntamientos, no nos olvidemos de los centros de información a la mujer, no nos olvidemos de ninguno de los recursos, porque esta es una batalla larga y difícil, porque no es posible poner un policía detrás de cada persona. Puedes ponerlo detrás de cada uno que tenga una sentencia, pero es que hay muchos más potenciales maltratadores que en algunos casos ni siquiera sus parejas creen que es maltrato lo que tienen, lo que están viviendo, porque a lo mejor es un maltrato psicológico y no lo detectan como tal. Hay un maltrato en generaciones más jóvenes que tiene que ver con las nuevas tecnologías, de control a través de las nuevas tecnologías, que hay que estar también ojo avisor. Y no siempre las chicas más jóvenes identifican eso como un maltrato, porque a veces lo identifican como me controla, me quiere. Si no me quisiera, no me preguntaba dónde voy, o con quién he hablado, o con quién estaba hablando anoche a la 1 de la mañana, o en algún caso concreto que conozco también, diciéndole literalmente quién te ha mandado el WhatsApp y qué pone, porque te he controlado, te tengo controlado el teléfono y veo tu WhatsApp antes de que los veas tú. Digo los WhatsApp y digo cualquier otra herramienta nueva de las nuevas tecnologías. En este tema yo creo que tenemos que seguir siendo muy serios, muy contundentes. Por supuesto, yo creo que no se puede jamás generalizar, jamás. Por eso yo busco también la complicidad, lo he hecho siempre, la complicidad de los hombres, porque creo que nadie mejor que un hombre de verdad para decirle a un maltratador que quien hace eso no es un hombre. Por eso necesitamos de ese apoyo y de esa complicidad.
bueno, seguir empoderando y seguir educando sobre todo. También. La educación es fundamental. Más el complemento de la ciudadanía, el no sí, callarnos. También. Pero fíjate que mientras que buscamos el apoyo de la ciudadanía en cualquier otro delito, a ti te roban el bolso y buscas a ver si ha habido algún testigo. En este tipo de delitos no siempre buscas el apoyo de alguien que ha podido escucharlo, sino que en algunos casos, por cuestiones que tienen que ver con el miedo, la propia mujer que es maltratada niega que lo que tú has escuchado sea un maltrato. Y eso no es porque parece que le da igual. No. Es que ella sabe que a partir... Hoy había no sé dónde he leído, una estadística que dice la mayoría de mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año habían iniciado ya algún proceso judicial o habían puesto alguna denuncia, porque es cuando se dispara la violencia. La violencia puede estar más o menos en un nivel, mientras yo consiga lo que quiero y es tenerte controlada. Ejerzo este tipo de violencia. Cuando ya con esa violencia yo no te controlo, es cuando ya disparo y ya si decides que vas a romper y yo ya no controlo nada, ya no miro nada, ¿no? Esa es realmente la espiral de la violencia. Y medidas, pues yo creo que se están tomando medidas. En este momento se han reunido los distintos ministerios, se ha reunido la conferencia sectorial donde están el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Interior, de Justicia y las comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas. Bueno, pues se trata de eso, pero a mí lo que más me dolería en el mundo es escuchar que cuando hay una mujer asesinada miremos a ver quién gobierna en ese pueblo, en esa comunidad autónoma o en España para echarle la culpa a quién. No, porque en este tema hay que estar absolutamente unidos. Micaela, agradezco profundamente su tiempo, el tiempo que nos ha dedicado. Muchísimas gracias, esperemos contar de nuevo próximamente con usted. Y me gustaría, para finalizar, también un consejo, porque creo que incidir en esta cuestión en los jóvenes y con su experiencia, con esa vida que ha dedicado sobre todo a este tema, en materia de igualdad y de conseguir derechos en general para la ciudadanía y especialmente para la mujer, pues creo que tiene una nota muy alta y en este sentido creo que sería bueno acabar con ese consejo, sobre todo enfocado a los jóvenes, a los que, bueno, pues con esta nueva forma de vida, como usted me decía, las nuevas tecnologías, ese alcance que tienen a todo, ese alcance al control, bueno, para hacerles reflexionar un poquito del peligro también que puede suponer todo esto si no se controla bien, si no se hacen bien las cosas y sobre todo si no empezamos a implicarnos de verdad en que desde la escuela, desde la formación, desde todos los ámbitos, pues sea una realidad que cuando existe maltrato y hay que comunicarlo para que se tomen esas medidas, que se van poniendo a disposición de la ciudadanía, pues bueno, a través del trabajo de nuestros representantes políticos. Muchísimas gracias, Micaela, así que le dejo para que usted cierre esta entrevista. Gracias. Bueno, muchas gracias, sabes que es un placer siempre estar aquí y además el tiempo se me pasa muy rápido. Mira, yo hablaba antes de la importancia de la educación, pero cuando yo hablo de la educación no estoy hablando solo del ámbito escolar, cuidado. Nuestros hijos y nuestras hijas pasan un rato, un tiempo, una hora en el ámbito escolar. También depende mucho de la autoridad que nosotros mismos le reconozcamos como padres y madres al propio profesorado, porque a veces también vienen nuestros niños y hace muchos años, cuando tú venías y decías que te habían regañado en el colegio, mejor no lo digas porque encima te regañaban en tu casa. En estos momentos, pues estamos viviendo lo contrario, ¿no? Bueno, pues cuando yo hablo de educación, hablo del ámbito educativo, lógicamente, pero principalmente hablo del entorno familiar, porque donde más tiempo pasan escuchando y viendo los ejemplos son fundamentales. Tú le puedes decir a tu hijo esto no se hace, pero si te ve hacerlo a ti, pues entonces le estás dando un mensaje contradictorio. Entonces la educación es fundamental, pero una cosa que tengamos también muy clara, y es que cuando hablamos de desarrollar medidas que permitan la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, no lo veamos como una amenaza. La igualdad de oportunidades, la igualdad real entre mujeres y hombres
en el ámbito laboral, en el ámbito salarial. No puede ser que una mujer siga cobrando menos salario que un hombre, porque cobra menos, cotiza menos y cobrará menos pensión el día que se jubile. Tendrá menos derechos a lo largo de toda su vida. Bueno, pues todo eso no solo beneficia a las mujeres somos más de la mitad de la población y cualquier cosa que beneficie a más de la mitad de la población está beneficiando a la población en su conjunto. Pero es que además la libertad de una parte de la población depende de esa igualdad de oportunidades. Porque de lo que se trata es de que tú elijas vivir o no de la manera que tú quieras con una persona libremente. Y que esa persona también esté contigo libremente, pero no porque tú la necesites o porque te necesite. Que te necesita afectivamente o necesitéis mutuamente afectivamente, pero no económicamente. ¿Cuántas personas, cuántas parejas hay que no pueden vivir separadas porque económicamente es imposible que puedan asumirlo? Bueno, pues me parece injusto, tanto para una parte como para la otra. No digo de una mujer sobre un hombre porque también hay al revés, ¿no? No lo digo por eso. Digo que las personas tenemos que ser iguales para poder ser libres. Si no somos iguales, no podemos ser libres. Y se trata de que vivamos y convivamos desde la libertad. La libertad, no hablo de libertinaje, hablo de la libertad bien entendida desde el respeto. Ese es el trabajo al que yo me he dedicado toda mi vida y me dedicaré el resto de vida que me quede, a intentar que toda persona viva y conviva con quien desee y lo haga desde el respeto, desde la igualdad y por lo tanto de manera libre. Y sobre todo y especialmente a los jóvenes, que no vean una amenaza. Yo cuando sale una encuesta dice, es que hay un porcentaje de jóvenes que dice que no pasa nada porque las mujeres cobren menos. Sí pasa, porque cobrar menos significa tener menos derechos y menos oportunidades y menos libertad, en definitiva. Muchísimas gracias, Micaela. Muchas gracias a vosotros.